Bueno, buenos días a los dos, a Rodrigo y a Facundo. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Como os dije, buenas tardes aquí en España. Exacto. La idea de estos vídeos, pues es, como os he comentado antes, crear unos vídeos donde podamos dar consejos a las personas que tengan dudas sobre y que tengan familiares o tengan ellos problemas de consumo problemático. Tenemos a Rodrigo Moreno, que es psicólogo de adicciones con 20 años de experiencia, y a Juan Facundo Cincunegui, que es counselor y también experto en adicciones. Y pues nada, creo que tenéis mucho que decir, ¿no? Y estás vos también con una larga trayectoria, también con mucho por decir. De hecho, yo me contacto con vos a través de ver una larga y clara entrevista que te hicieron recientemente. Remarco lo de claro porque es lo que más necesitamos a la hora de intervenir y responder en relación a esta temática, ¿sí? Más allá de que nos podemos extender en universos de citas, de filosofías, de enfoques, a la hora de intervenir necesitamos una cuestión más operativa. Pues nada, ¿os parece? El vídeo de hoy se trataría, o pensé que sería apropiado empezar por cuando llega una adicción a una familia, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Vale? Y la idea sería, pues eso, ¿qué hace una familia cuando de repente descubren que uno de sus miembros, el hijo, el marido, el padre, tiene un problema de consumo problemático o incluso que ha llegado a ser adicción? Bien, Facundo, ¿querés iniciar? Sí, a mí me gustaría repreguntar, que entre nosotros nos repreguntemos, que para después poder llegar a hablar de qué podría ser la familia frente a una persona, a un miembro que está afectado por un trastorno de abuso de sustancias. Me gustaría decir, por lo menos, y tirar al debate, a la charla, al intercambio, un tema que siempre me preguntan a mí, ¿no? Y que siempre tengo la misma explicación, que es que siempre se da la cuestión de si es el huevo o la gallina, en el sentido de si la familia enferma a esta persona o si la persona enferma a la familia. Porque como todos sabemos, cuando hay una persona dentro de un núcleo familiar que tiene un trastorno de esta característica, generalmente trae un montón de desorden, desorganización, un montón de cuestiones que son complejas, ¿no? De enfrentar y de acompañar. Entonces, yo siempre digo, no tengo, la verdad, la certeza en porcentaje de que son más los casos donde la familia enferma al usuario, a la persona que tiene el síntoma, ni tampoco podría decirlo al revés. Yo creo que más allá de que está primero, está involucrado todo el sistema familiar. No sé quién tiene la culpa, digamos, no sé quién es responsable. No sé qué opinás, Rodrigo, Alfonso, sobre esto. Mira, excelente. Me das pie para decir algo sin la necesidad de aclarar esto que vos ya aclaraste, porque históricamente estaba la cuestión causal, culpabilizante y de sentencia, ¿no? Me sumo al no sé, el no sé como una intervención conciliadora, al conciliador. A veces uno ve y puede saber, pero en todo caso, sí podemos pensar que son factores de sostenimiento. No sé si son factores causales o si lo son, dar esa batalla en el presente no es muy operativo. Pero sí sabemos que a veces todo este entramado familiar, ciertas formas de funcionar y demás, tienen que ver con que esto se sostenga. Después tal vez en un escenario más tranquilo, más andado terapéuticamente, capaz que esa cuestión causal aparece ya de una forma más pacífica. Pero hoy en día necesitamos saber algo de cómo está funcionando actualmente este sistema familiar, tiene que ver con que esto se sostenga. ¿Sí? Totalmente. En ese sentido, si me permiten, podría decir que muchas veces en el trabajo que hacemos con padres, en los grupos de padres o en entrevistas familiares,
surge esto de echarse culpas, ¿no? El chico le echa culpas a la familia, a este padre o esta madre o este sistema, y la familia le echa la culpa de todos sus males a la persona que está teniendo este problema. Entonces ahí lo que nosotros entendemos, y es un poco el mensaje que bajamos, que tiene que ver con lo que estás diciendo, Rodrigo, es que nuestro planteo no es iniciar una pesquisa de historia familiar, sino es trabajar en el aquí y ahora, qué está en este sistema que hoy se plantea, funcionando desde un lugar donde sostenga la adicción o que pueda estar haciendo algo diferente, ¿se entiende? O sea, trabajamos en el aquí y ahora con las familias y no en ver si la familia, porque es verdad que, a ver, si la familia no se responsabiliza de que es parte de la dificultad, o sea, que tiene algo que ver ese papá, esa mamá, de esa persona que está ahí en ese seno y está enfermo o está enfermando, es muy difícil trabajar con ese sistema familiar. Esta es mi opinión, ¿no? Si la familia no se hace, por lo menos no tiene la intención de revisarse, ¿no? De revisar ese rol de papá, de mamá, de hermano, etcétera, etcétera. Es un poco mi opinión. Sí, vos sabés, Facundo, ahí pensaba, después Alfonso también está bueno, Sí. tus agregados, cómo también nos convoca y nos interpela a los profesionales en este tema, a los adictólogos, a tener la habilidad también, la suerte, la habilidad, el arte, el oficio, la ciencia, etcétera, etcétera, la técnica, para poder instrumentar intervenciones o mecanismos para ayudar a la familia a poder ubicarse también en otro plano. Porque por ahí hay muchos colegas que dicen, bueno, no hay conciencia de enfermedad, no se responsabilizan, no se puede hacer nada. Lamentablemente la mitad de ese trabajo, nos guste o no, nos toca a nosotros decir, bueno, a ver, nosotros que somos los que sabemos sobre esto, o los que supuestamente sabemos sobre esto, o los que claramente tenemos experiencia en esto, sepamos mucho, poquito, nada, tenemos experiencia en un andar en esta práctica, ¿qué podemos hacer? Y qué habilidades vamos desarrollando, acorde al estilo que tenga cada uno, para poder ayudar a esta familia a acercarse, a poder pensar que forma parte del entramado actual, insisto en esto, lo actual, porque entrar directamente de pecho al pasado es invasivo, sea atinada o no la lectura, a veces lo que no es atinada es la intervención, que creo que va en la línea de lo que va señalando Facundo. O sea, seguramente mucha de la estructura causal se ubica en el pasado porque en el futuro no se ubica. La cuestión es que en esto que dice Facundo, del aquí y ahora, es cómo intervenimos en esto que está operando históricamente, porque somos sujetos históricos, pero cómo hacemos ahora para ubicar o para facilitar a ubicar a este sistema familiar en otras coordenadas y repartir también, ¿no? Repartir, porque no es invertir, no es que el responsable deja de ser el consumidor o la consumidora y pasa a ser la familia. Hay una estructura en la actualidad en la cual esto también responde a un equilibrio desequilibrado de alguna manera, pero que también hay un interjuego de roles que tienen que ver con el consumo y que también pueden tener que ver con el lograr la abstinencia, con el poder vehiculizar otras formas de que circule la información, los afectos, los silencios y demás. ¿Sí? No es. Él se droga, él tiene problema, nosotros no, porque también es que la misma estructura funcione con cierta negación y proyección que se le indica al consumidor cuando es solo una parte más del sistema. Entonces, si me dejáis resumir un poco, Rodrigo y Facundo, digamos que no es cuestión de discutir si fue el huevo o la gallina, sino que es porque al final buscar quién fue el culpable es eso, buscar culpas y no hace nada. La cuestión es tomar responsabilidades y ver en este momento qué está pasando, qué está sucediendo y vamos a intentar modificarlo para que esto no vaya más o se pueda empezar a intervenir. Yo siempre lo comparo con cuando vas tú con tu coche al taller y el mecánico le importa 3 pepinos, hablando mal, que cómo te has hecho la avería.
sino a él le interesa saber qué está pasando para poder arreglar algo. ¿Puede ser algo así? Sí, puede ser algo así. En mi opinión, a tu pregunta inicial, Sí. ¿qué hacemos cuando una persona, una familia, perdón, ve que tiene un miembro de su familia con un problema, atraviesa un problema como este? Primero y principal, porque fuimos para el lado de qué está pasando en esa familia. Yo levanto lo que decía recién Rodri, el tema de que nosotros tenemos que estar también capacitados para poder decirle a la familia que aunque ese miembro de la familia no quiera hacer nada, ellos algo tienen que hacer. Porque por más que no haya paciente, porque no hay motivo de consulta, porque no hay conciencia de enfermedad o conciencia de problema, como le queramos llamar, la familia sí sí puede hacer un montón de cosas, aunque este usuario, o sea, aunque este familiar no entre en un programa directamente. Se puede trabajar con la familia para ver si generan coerción e influencia para que este familiar pueda hacer un movimiento. Y ahí es donde doy toda la vuelta y digo, mi experiencia viendo los perfiles familiares es que ellos tienen mucho que cambiar. Siempre veo mamás sobreprotectoras, papás periféricos, en general. Pero bueno, podemos describir sus roles de distintas maneras, pero ellos sí tienen mucho para cambiar. La familia, digo. Primero, históricamente puede ser. Y después, una cuestión también, no sé si están de acuerdo, de que esa misma desorganización, producto de una persona que está abusando de sustancias, que está tramitando un trastorno determinado con abusos, con descontrol, etcétera, genera una cierta desestabilización en la familia. Por lo tanto, eso desestabiliza todo el grupo familiar, aunque no vivan con él. Aunque no vivan con él, porque esto hay que decirlo, nosotros trabajamos mucho con la persona más cercana a la persona que hace el tratamiento. Por ejemplo, si llega una familia donde el futuro paciente es una persona que es mayor de edad y o sea, no vive con los padres, sino que vive con la mujer y sus hijos, nosotros atendemos mucho qué pasa con esa pareja, con su mujer y con sus hijos. Pero no dejamos afuera a la familia si quiere participar, a los papás y a los hermanos de si quieren participar. Por lo tanto, digo y resumo, para mí el entramado familiar es fundamental en un proceso terapéutico para un buen pronóstico de mejoría de ese consultante o paciente. Esa es mi opinión, ¿no? Por lo tanto, diría que si soy el mecánico del auto, revisaría todo el motor, todo, pero también cómo lo está usando no lo dejaría fuera, cómo está usando el auto el señor. Porque por ahí el señor está haciendo cosas que ayudan a que el sistema no funcione, en tu analogía, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, vos no sabés lo difícil que por ahí se presenta acá en Argentina, el que se pueda tomar ese enfoque de parte de las familias que presentan esta problemática, porque yo digo la familia presenta esta problemática. La familia presenta la problemática del consumo de sustancias. Que esté identificado quién consume es una cosa. La familia presenta el problema. Eso por un lado. Y los mismos profesionales, hay toda una tradición muy fuerte acá en relación a decir, bueno, quien presenta el problema es quien consume, es quien tiene el problema. Por lo tanto, hay muchos profesionales que siguen diciendo, si no problematiza no se puede hacer nada, si él o ella no viene no podemos hacer nada. Intervenciones terriblemente iatrogénicas y peligrosas, ¿no? Cuando por ahí podría llegar a ser la respuesta es, yo no sé como profesional qué hacer si él no problematiza. En todo caso, me atrevo a señalar esto ya con los años andados de trabajo en el tema. De hecho, está tan instalado esto que todavía, cuando yo hago alguna intervención, bueno, le sacan un turno al hijo que consume. ¿Qué dicen? Que consume, ¿sí? Que muy probablemente por una cuestión de edad todavía no haya una situación adictiva, sino que tenemos que pensar más el potencial de riesgo de desarrollar una adicción. Bueno, eso por un lado. Esta persona, tenemos una entrevista, estoy planteando una situación
que estadísticamente se da mucho, no un solo caso, sino algo que representa muchos casos que suceden. Dice, bueno, yo no quiero hacer terapia porque no tengo un problema, Bueno, hago cierta devolución a la familia y le digo, bueno, yo los invito a que podamos tener una entrevista, los que quieran venir, no la bajada de línea, los que quieran venir, porque también me da un parámetro de ver qué movimientos hay con eso, para ver cómo abordamos esta familia, esta situación, y cómo abordamos esta familia. La respuesta suele ser, bueno, pero yo no me drogo, el que se droga es él, no entiendo por qué tengo que ir yo. Está muy instalado esto, ¿sí? Y ahí uno ve operando las mismas resistencias, de yo no quiero que me vengan a señalar nada, ¿sí? La lógica se agota, la lectura se agota en quién se droga y quién no, ¿sí? La responsabilidad que tenemos de intervenir en que el problema de consumo lo tiene el sistema, ¿sí? Sí, en ese caso, respetando obviamente el hecho de que vos le planteás quienes quieran venir para también hacer un diagnóstico de quién está más o menos comprometido con la cuestión, nosotros en general indicamos, no sugerimos, porque necesitamos a la familia, nosotros. Necesitamos, le decimos, bueno, si vamos a hacer un proceso, tienen que venir, ustedes tienen que participar. ¿Por qué también? Porque hay muchos programas que son muy individualistas y ponen el foco en que el tratamiento lo tiene que hacer solamente la persona que se droga. Entonces no hacen terapia, no ofrecen proceso familiar, ni terapia familiar, ni grupo de padres de orientación, ni nada, no ofrecen nada a la familia, porque su concepción es que el problema lo tiene quien carga la adicción. Entonces desde ahí, partiendo de ahí, para romper con un poco de eso, nosotros decimos el tratamiento, por lo menos en lo que nosotros ofrecemos como proceso, obliga a la familia a participar. No tomamos al consultante si tu familia no quiere estar. No lo tomamos, es una forma de decir, en realidad lo tomamos muchas veces y tratamos de lograr con estrategias que tratamos de lograr que la familia venga, no es que somos cuadrados, que dejamos abandonado al paciente, sí, porque hay pacientes, hay personas que tienen graves problemas familiares también, ¿no? Que la familia ya tiró la toalla, vienen de muchos tratamientos, no quieren participar porque por ahí participaron ya antes, entonces te dicen, no creo en esto que está ofreciendo la institución, están cansados, desgastados, etcétera. Entonces hay una cierta flexibilidad, pero somos muy insistidores de que si la familia no se involucra, el pronóstico es distinto. Siempre, no sé, Rodrigo y Alfonso, si han visto que con la familia es mucho más fácil trabajar con el consultante, con la familia participando. El pronóstico es mucho más favorable que la persona esté sola. No sé qué piensan en ese sentido. Hago esta ampliación. Tomando este ejemplo que vos decís de cuando uno ya se encuentra con todo un sistema que ha participado de muchos otros tratamientos y hay un nivel de desgaste muy grande, ahí no solo no participa, sino que es necesario a veces que no, porque también hay un entramado vincular que tiene ciertas características adictivas o de codependencia o de toxicidad, requeriría una ampliación muy grande hablar del concepto de toxicidad porque es muy necesario, pero está muy mal usado, o por lo menos hablan de vínculos tóxicos, de personas tóxicas, que yo no creo que la toxicidad esté en la persona, sino en, en los vínculos, pero bueno, requeriría un paréntesis muy grande. La cuestión es que no se sale solo en el sentido de que tal vez hay que mandar a la banca, a este entramado familiar inicial y ver qué otros referentes afectivos puede haber hoy, ¿sí? Porque de repente en todo este andado aparecen otros referentes, parejas, exparejas, lo que fuera que puede tener una modalidad vincular más sana. Sí, nosotros le decimos, Rodrigo, que engloba mucho más, trasciende mucho más a la familia nuclear, personas significativas para el usuario, que pueden ser un jefe, puede ser, como bien dijiste vos, una pareja o expareja, la madre de los hijos es expareja, pero es la madre de los hijos y lo quiere a la persona, lo quiere. Y es de gran ayuda, por más que no sea una familia directa, tal cual. Acuerdo 100%. Exacto. Entonces, si resumimos un poco, diríais que la responsabilidad dentro de un problema de consumo problemático estaría repartida con el adicto o con la persona con el
problema de consumo, el protagonista, por decirlo así, la familia, pero también los profesionales, como estoy diciendo, ¿no? Es Sí, verdad que yo los creo que sí. profesionales necesitan, muchas veces nos encontramos a profesionales que son, como digo yo, profesionales de cabecera, que saben de todo, como los médicos de cabecera que tienen que saber de todo pero luego no derivan y pretenden solucionar ellos solos. Es como pretender solucionar un cáncer desde el médico de cabecera, ¿no? Yo te he detectado el cáncer, yo te lo curo, cuando necesitas muchos más especialistas. Sería algo Sí, así. bueno, sería así, agrego esto, también es un palo para que lo piensen, lo pensemos varios profesionales, también muchos profesionales que se hacen cargo del tratamiento cuando anda bien, dicen, tengo un paciente que me está andando muy bien y cuando anda mal es culpa del paciente. Digamos, bueno, entonces que siempre es culpa, siempre está repartido o no, si no, nos atribuimos solamente los éxitos. Está repartido. Hay que desarrollar cierta habilidad para poder generar estrategias y hace falta la creatividad, que es parte de la técnica. ¿Sí? Yo no me quiero ir para otro lado, porque es la familia, pero estamos tocando un tema que bueno, corre a la familia a un costado por un rato y también nos hace mirar el ámbito psi o el ámbito de tratamiento, como esto que dice Rodrigo, de cómo muchos profesionales, cuando el consultante o paciente anda bien, es mi paciente y orgulloso y egocéntrico dice, yo lo curé o yo lo saqué, yo lo rehabilité. Cuando el paciente anda mal, el paciente no es crónico, es un paciente sin posibilidad. Yo lo creo tal cual, es un error humano de ego y de falso orgullo en pensar que el cambio está puesto en el terapeuta y no en el trabajo que haga el consultante, entonces, o el paciente. Y entonces, en ese sentido, también mucho tiene que ver la orientación, o sea, la orientación de ese profesional que tenga la humildad de saber que le va a acercar recursos, pero que en definitiva quien va a transitar ese camino y quien va a hacer el cambio va a ser el consultante con los recursos que tenga y con un clima, obviamente, que pueda operar esos recursos hacia su despliegue, generándole un ambiente no amenazante, no juzgador, qué sé yo, todas las buenas prácticas, ¿no? Hacia esto, hacia una persona, un ser humano que tiene un problema y que lo quiere resolver y que está sufriendo, etc. Entonces yo desde ahí diría que hay muchos programas o muchos centros y muchos profesionales que hablan de método. Y método es difícil hablar de método, porque el método, no somos todos iguales. No todas las personas que tienen problemas con drogas son idénticas, tendrán rasgos comunes, pero no son ni historias todas repetidas. Entonces el método es muy estandarizado y pone el fuerte en la estructura, en lo que se le ofrece y no en la persona. Por eso yo siempre digo, perdón mi defecto teórico, yo soy muy adhiero mucho al enfoque central de la persona de Carl Rogers y yo creo en este sentido, un poco lo expreso siempre, que las estructuras de tratamiento que se centran justamente en el método pierden de vista a la persona y quieren que toda la persona de alguna manera se adapte a un método, el método de la comunidad terapéutica de Minnesota, los 12 pasos, por ejemplo, no, sin criticar, porque ayuda a mucha gente. Yo no sé sus modelos, pero honestamente... Mirá, Facundo, yo tuve que llegar a coincido plenamente, tuve que llegar por mi cuenta a ese enfoque. Acá la formación es en la temática, la cultura adiccionológica, digamos, de los profesionales que trabajan, me excluyo ahí de ese plural ahora, solamente en este tema, la mayoría de los profesionales que trabajan en este tema adhieren a esa metodología que nos presenta un enfoque teórico y metodológico ordenado, fácil de entender, sólidamente argumentado, pero que nos excluye en ser personas que trabajan con personas. Ahí ya lo nombrás a Roger, acá no hay formación.
A punto tal que yo he llegado a preguntar a colegas y en vez de Roger me entienden Roger, porque, o sea, no está. Y yo agradezco que, más allá de mi formación teórica, que ha sido inicialmente más tradicional, tuve marco psicoanalítico, después hice maestría en drogodependencia y demás, los mismos pacientes me han ido mostrando que sin un buen vínculo terapéutico, hablando de adicciones o de no adicciones, ¿no? Dentro de la clínica general psicológica también, si no nos vamos centrando en la persona, no hay manera. Y a veces les informo a la mayoría de los colegas, muchachos, muchachas, nosotros también estamos ahí. De la manera más aséptica y profiláctica que se pueda, no interviniendo desde nuestra subjetividad, pero a no ser que alguien se considere un robot, que no estaría bueno, incidimos y trabajamos y nos vinculamos y nos alegramos y nos frustramos y los pacientes escuchan un compromiso desde otro lugar. ¿Sí? Hay muchos enfoques teóricos que ni siquiera han sido inertes, o sea, han generado cierto daño, ¿no? O sea, a una problemática tan dolorosa como la de las adicciones les han endilgado culpas y responsabilidades mucho más grandes, ¿sí? Entonces, a ver, uno puede tener ese enfoque y está bueno, pero no, que no trabaje con pacientes con adicciones. Tal cual. Yo quiero poner un bocadillo que es que en general está esto tan difundido de que le ponen la carga de lo difícil que es el tema de las drogas por el bajo índice de recuperación. Y yo siempre digo, ¿no se pusieron a pensar que por ahí los métodos no son buenos en vez de decir que la persona tiene el problema gravísimo que no se va a recuperar? Quizás lamentablemente lo que le estamos ofreciendo como método para ayudarlo a salir adelante es malo, porque hay programas malos, hay que decirlo. Hay programas que lo ponen en un lugar al consultante casi como que tiene un problema que no puede resolver y que no hay salida y que eso es terrible lo que le pasa, como un cáncer terminal. Y la verdad, hay programas que no tienen ese enfoque y la persona sale adelante porque empieza a creer en él, porque el vínculo que se le ofrece es un vínculo, como decía recién Rodrigo, donde en el vínculo también se juega la sanidad del consultante o paciente, porque es fundamental el vínculo que establece el paciente con el terapeuta, fundamental. Te diría casi es el que va a marcar la diferencia cuando hay una escucha activa, comprometida, un vínculo donde el terapeuta se permite también involucrarse en todo sentido, ¿no? En la entrega con el otro, obviamente haciendo por una cuestión profesional, haciendo ¿cómo se dice esto? Que nunca me sale que hacen los psicoanalistas. La disociación instrumental. Exacto. No, teniendo claro que, bueno, el sobre involucramiento también, porque nos pasa mucho, como la persona que tiene este problema tiene una demanda excesiva de escucha, de ayuda y todo, nosotros nos quemamos muchos, ¿no? Los que trabajamos en esto cuando no sabemos diferenciar de que, bueno, no te comas la demanda entera del paciente porque te vas a morir. El que no sabe... Sí. Ocurre eso, el sobreinvolucramiento o el no involucramiento o el no registrar que hay un sobreinvolucramiento, porque por ahí muchas, no deja de ser un posicionamiento discursivo a veces. En la práctica hay muchos profesionales que creen que no se están sobreinvolucrando, no, yo mantengo distancia, pero es una frase. Es mucho más complejo, vivencial, esto tiene muchos matices, digamos. No es que uno solamente porque enuncie la frase no está. Cuando uno por ahí supervisa a colegas, se da cuenta de todas las cuestiones o de rechazo que aparecen con los pacientes con adicciones, o de sobreprotección, donde se trasladan un montón de cuestiones y no hace a ver, las dos son posiciones peligrosas, ¿sí? Ni ir a abrazar y a cuidar a los pacientes de todo, ni rechazarlos actuando un montón de cosas de las que ya vienen siendo causa y consecuencia, ¿sí? O sea, es complejo, ni sobreinvolucramiento, ni rechazo total, ni pretender trabajar con esta problemática de la misma manera o con las mismas metodologías o intervenciones que se tienen con quien no tiene un vínculo con la sustancia o con el consumo. Muy bien. Pues,
Hacenos síntesis, Alfonso. Te toca esa parte. Pues hago la síntesis de, pues eso, que los profesionales también tienen un papel y una responsabilidad en la recuperación. No tanto por ser una pieza clave, que es la que está capacitada, pero también por ser la que va a construir ese ambiente psicológico donde se va a desarrollar todo. Y por eso es necesario que esté capacitado para motivar, para atraer a la familia, para saber responder a esas demandas emocionales o dudas emocionales que traiga la familia y para poder unirles a todos y coordinarles a todos de alguna manera, ¿no? Y mi pregunta ahora sería, una vez que una familia ya entra en un programa o decide qué va a pasar con ellos. O sea, si yo tengo un problema en mi familia y decido pedir ayuda, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Yo podría, si me deja Rodrigo, o si no te dejo a vos y yo después. No, adelante. Yo te digo, les digo, en relación a la mirada del acompañamiento que generalmente hacemos. Cuando ingresa la familia, que es un gran logro que la familia ingrese en un proceso haciéndose cargo de que también va a ser un proceso familiar, no solamente a la persona afectada de su familia, sino ellos también están dispuestos a participar, lo que decimos siempre es que la buena práctica es hacer algo distinto a lo que generalmente pasa en la dinámica de disfunción familiar cuando hay un adicto, que es que la familia no venga a participar para denunciar solamente o para hablar del paciente, que venga a hablar de ellos, de lo que les está pasando a ellos, de cómo viven esta desorganización, cómo viven ese dolor, esa preocupación, qué está pasando con ellos, qué pasa con sus vidas, porque muchas veces dejan de vivir su vida para vivir la vida del adicto. Una mamá sobreprotectora está todo el tiempo viendo qué hace o qué no hace el hijo, aunque sea un adulto, aunque no viva con ella. O sea, existe todo un patrón de codependencia, de desorden, de roles, etcétera, que para poder trabajarlo, la familia tiene que estar no solamente dispuesta a participar, sino dispuesta a participar y poner en la mesa de trabajo qué le está pasando a cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, este padre, ¿qué le pasa al padre? Porque lo clásico de los tratamientos es darle un espacio de familiar a los papás para decirle el programa cosas que tienen que ver con límites, que está muy bien, que los enseñan a poner límites, pero solamente los habilitan a que hablen de los hijos. Entonces el padre se pasa hablando del hijo, de las cosas que me hacen este chico, y nunca hablan de ellos. Entonces, nada, para mí, en síntesis, la familia que participe ya es buenísimo, y en la participación de la familia, para mí es muy importante que aquellos que trabajamos y acompañamos a nivel familiar, hagamos que la familia no repita lo que está haciendo afuera, que es que todo gire alrededor del pibe o la piba que tiene la dificultad, digamos, que puedan hablar de ellos, ¿sí? Es un poco mi opinión. Plenamente de acuerdo. Y ahí la respuesta suele ser, y ahí los convoco otra vez en nuestra habilidad que podamos tener, es, pero ¿qué tengo que hablar yo si el que se droga es él? Y ahí, con esa misma respuesta nos está dando tanta información de decir, esto es algo de él o de ella, digamos. O sea, nos ayuda tanto el diagnóstico y que nos digan eso. La cuestión es cómo vamos a intervenir. Bueno, mire, o mirá, capaz que el pensar que solamente quien se droga es el que tiene algo para decir es un error, ¿sí? O bueno, qué bueno que usted no consume, pero bueno, tampoco quiere decir que no tenga que ver en el entramado, ¿sí? Pero Rodrigo, con esto que decís, que es tal cual, les doy un ejemplo chiquitito. El padre ejerce una violencia física y psicológica con la madre y no se droga, pero ejerce una violencia terrible. Y el chico se droga, pero el señor es un señor que tiene que cambiar un montón de cosas porque eso afecta a toda la familia y no se droga, pone el tipo. Totalmente. Pero ejerce una violencia terrible que la transmite en todo su vínculo familiar. O sea, decir
que porque no se droga él no tiene por qué estar en tratamiento es ridículo, porque Sí, es peligroso. Es peligroso, es como centrar, el que tiene problemas es el que se droga. No, señor, no solamente el que se droga, porque el problema no es la droga, es No, mucho exactamente. más. A veces, es más, inclusive muchas veces uno ve todas estas. Por supuesto que estamos hablando de caso por caso, ¿no? Digo, por si alguna familia escucha decir, bueno, es al revés. No, tampoco es al revés. Pero en algunos casos, el que se droga es el que menos ejerce violencia sobre otros o es el más afectado de un montón de cuestiones. O sea, requiere sí o sí de un enfoque contextual, familiar y demás, porque no aparecen de un reposo y porque, digamos, los consumidores no existen solamente porque venden droga en la esquina, porque la droga en la esquina no la podemos comprar todos en todo caso. Está disponible para los no consumidores también. Estos paradigmas drogocéntricos han sido muy peligrosos. Los más peligrosos son cuando son repetidos y sostenidos de parte de profesionales, porque al profesional, tenga experiencia o no en un tema, se le atribuye siempre un saber. Y eso los médicos lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, qué importante que es poder tener un ojo clínico general para detectar, pero también para derivar. ¿Sí? Total. Y además, incluso hay situaciones en las que la familia piensa que lo ha hecho todo bien, que le han dado de todo, que le han cuidado, que le han querido, y precisamente ese es el problema, que a lo mejor lo que han hecho es darle todo y no permitir que su personalidad se desarrolle. Por tanto, es como cuando metes a una rata en una jaula y le das de comer, la cuidas estupendamente, pero claro, no tiene otra cosa que hacer más que busca algo que hacer, busca algo en lo que él sí se sienta partícipe y que sea él el que ha conseguido eso. Y muchas veces eso es la adicción. O sea, a veces solo se sienten buenos en eso que es consumir. Por eso hay familias que creyéndose que lo hacen todo bien, están haciendo daño, porque no hay el daño de ayudar tiene mucho peligro, porque ayudar tiene dos mensajes. Uno es, mira, te ayudo porque cuánto te quiero, pero el otro mensaje es te ayudo porque tú no vales, porque tú no puedes solo. Y eso es también una cosa que hay que hacer ver incluso a las familias que se creen que todo lo hacen bien y que no tienen que no entienden por qué su hijo ha caído en esta situación, ¿no? Exactamente esto que vos contás, Alfo, hay un caso, bueno, hay muchos casos que acompañamos donde la persona que viene, el usuario, que viene al tratamiento y hace proceso, viene de una familia con dinero y que no, viene con una sensación de no carencia, de que no le falta nada, ¿viste? Como que le sobra, en realidad, no le da ni siquiera valor a todo lo que le han dado los padres. Es muy común eso. Pero la verdad es que hay muchas veces, esto que decís, que revisar eso es tan importante por lo mismo que decís, porque esa persona se siente disminuida. Primero piensa que nada tiene un costo, o sea que lograr cosas no tiene mucho sentido el esfuerzo, porque ya tiene todo dado. Entonces esa persona no va a estar inclinado al esfuerzo, a la constancia, al proyecto, pues ya tiene todo, no le falta nada. Eso es grave, porque imagínate ponerte ahí, los tres que lo pongamos ahí, en un minuto Es sentís, gravísimo. es gravísimo. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a levantar a la mañana? ¿Para qué voy a armar un proyecto si tengo todo? Entonces, eso es jorobado para la persona que tiene esta dinámica con la familia. Ahora, también es real que cuando nosotros empezamos a trabajar con estos perfiles, una de las cosas que se le dice a la familia es dejar de darle todo. O sea, empezar a cambiar la lógica. Y los padres, muchos, se confunden porque piensan que en realidad, por un lado es el tema del recurso, lo que les dan, y por otro lado también es que eso viene acompañado de una cuestión afectiva complicada, porque los padres es como que piensan que si no le dan nada, a ver, lo estoy haciendo, lo estoy pensando y no me está saliendo
porque me sale un poco, como se llama, difícil, que es que los padres cuando cortan con el hijo, cortan de una manera que también está mal. Cuando el chico empieza, Claro, o sea, taxativamente. lo hacen mal, no saben. Entonces, todo es, a ver, es todo un proceso. No es tan fácil que un papá, por ejemplo, un caso, un papá abogado, súper exitoso, nunca está en la familia, nunca está. Es periférico, porque trabaja 200 horas y a los hijos les da todo. Entonces él cree, desde el rol social, que es un buen padre, porque les da todo, pero efectivamente no les da nada. Nada, no está con ellos, no se sienta, no conversa, no les pregunta cómo están, no está. Entonces, ese padre cuando dice, le tengo que dejar a mi hijo a este drogón, bueno, le corto todo, y sí, pero sigue también sin dar lo que necesita ese hijo, que es la atención familiar, es que se siente, es que trabaje menos, que esté más sentado en la mesa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es como si no dejaras a tu hijo que le diera el sol nunca para que no se queme y de repente te dicen, no, es que tienes que dejar que le dé el sol para que se ponga moreno y sea él capaz de salir, y tú dices, vale, pues le pongo ahí a las 12 directamente, claro, ¿no? Claro. El tirón. Sin protector solar, sin nada. Nada, claro. Fuera, ¿no? Sí, es como el cambio radical, ¿no? Sería que habría que hacerlo a lo mejor más pausado, ¿no? Decirle, mira, lo que tienes que hacer es seguir dándole cosas, pero cosas que le vayan a ir transformando en una persona que es capaz de enfrentarse a la vida por sí mismo. Pero no solamente eso, que regule lo que le da, sino que fundamentalmente, ¿por qué le da? Porque no puede darle otra cosa. No tiene, ese papá no tiene la capacidad de darle afecto, de darle tiempo, de mirarlo al hijo. Por eso le da cosas materiales, le da todo. No me jodan, este es mi rol. Yo soy un buen padre, te doy todo, hijo, te di todo. Y el chico está drogándose hace años sin tener ningún tipo de esperanza de decir, me voy a valer por mí mismo, porque en realidad lo que quiere el hijo es el afecto. Bueno, es un caso, ¿no? Pero podrían ser 1000 casos. Yo hablo de este caso. Son muchos casos, Facundo. Son muchos casos, tal cual. Representan muchos casos lo que estás diciendo. Exacto. Entonces es muy importante que el laburo que haga el staff, digamos, el equipo, es que lo involucre ese papá en ese cambio necesario para que todo funcione. Porque de última, si el padre y la madre hacen un cambio importante, radical en cuanto a funcionamiento, lo más probable es que eso le llegue al hijo, que el hijo lo reciba. Es lo mismo cuando un padre no pone un solo límite y de repente le va a costar porque lo va a poner mal. Cuando empieza a poner límite, el hijo se da cuenta que el padre está trabajando en él, porque empezó a hacer cosas que no hacía antes. Entonces, vuelvo al tema de que la familia, cuando descubre que hay un familiar que tiene un problema, tiene que saber que tiene un problema la familia, no el pibe, inicialmente. Ese es como concepto, es básico. Hay una persona que se droga y que se está lastimando y que está dentro de un ámbito familiar, bueno, pedir ayuda es pedir ayuda para todo el conjunto, no solamente para esa persona. Esa es un poco nuestra opinión, ¿no? Es plenamente mi opinión también. No saben lo difícil que es, más acá donde no está instalado, sí. Pero bueno, pero está habiendo todo un movimiento. Va a llevar tiempo. Yo que tenía la posibilidad de comparar los enfoques por ahí, por articular con ustedes, por articular con colegas de Panamá, que tuve la posibilidad también de trabajar varios años. Bueno, acá, digamos, hay como toda una formación teórica muy sólida, pero para otras cosas. Vos sos un disruptivo en tu país, en Argentina. Porque no he querido serlo. No, pero lo sos, porque te he seguido. Que sí. No, te he seguido, te he escuchado en distintas charlas que has tenido en medios radiales o en programas, y vos hablás desde un lugar que es un poco nuestra mirada también, ¿no? Nuestro enfoque, que el problema está en la persona, ¿no? En la droga en sí misma. O sea, el problema está en el vínculo que establece la persona con eso. Exactamente, porque las drogas están disponibles para todos. Exacto. Y por ahí es como que no se entiende que las drogas están disponibles para todos, digamos. Claro. ¿Por qué algunos se quedan ahí? Pero hay un colectivo de gente que pone el acento fuertemente en la sustancia como algo en sí mismo, o bueno o malo, o bueno no, es malo, ¿no? Y yo entiendo que determinadas drogas
son complejas para empezar a relacionarse, que pueden provocar un destrozo en la persona rápidamente por su principio activo. Bueno, podemos hablar de la química de la sustancia. Pero mirá, hago esta aclaración y está bueno que la pueda hacer en un momento en el cual lo estamos grabando, porque cotidianamente lo tengo que hacer, pero en un video queda. A punto tal que a los adictólogos acá nos confunden con los toxicólogos. Si no, porque tal sabe de drogas. Yo tengo alguna información un poco más que el común de la gente de drogas, pero trabajo con consumidores de drogas, ¿sí? O con posibles consumidores de drogas. Entonces, si quieren saber sobre drogas, contraten un toxicólogo, que es quien ha estudiado sobre eso. Los que somos adictólogos trabajamos con personas que desarrollan consumos problemáticos, pero no solo a sustancias, sino a comportamientos, a vínculos. A punto tal, el paradigma drogocéntrico está desarrollado a ese nivel que muchos especialistas, yo también estuve en esa lista muchos años, cuando nos convocaban a dar una charla pasábamos información sobre drogas. 3 o 4 errores garrafales puestos en el mismo accionar. Pensar que las personas que consumen porque no tienen información sobre los efectos nocivos es de un desconocimiento terrible, ¿sí? Porque bajo esa lógica todos los no consumidores son no consumidores porque son expertos en drogas, entonces saben que hace mal. No, mucha de la gente que no consume no tiene ni idea, y muchos de los que más manejan información sobre sustancias son los consumidores. Pero te estás olvidando de algo importante, porque estás poniendo el grupo de consumidores, hipotéticamente con lo que se dice, no tendría información, y el grupo de no consumidores serían los expertos que saben perfectamente lo que hacen las drogas. Pero te falta un tercer grupo, querido Rodrigo, que es el grupo de gente que sí consume y no problematiza. Porque hay gente que consume drogas y no problematiza, hay que decirlo. Hay gente que toma alcohol y no se hace alcohólica. Hay gente que fuma marihuana y no se hace, no genera... Es más difícil de entender eso. De claro. Que hay consumidores que no son problemáticos y que muy probablemente no lo van a hacer. Y no asociar el consumo con la adicción. Exacto, eso también. Pero estamos más años luz de que se pueda. Bueno, está bien. Yo sé que están más años luz porque hay toda una mirada y una política que viene de Estados Unidos, de la bajada americana, el tema de la lucha contra la droga, como si la droga en sí misma hiciera desastre, pero en realidad es el hombre, el ser humano, que lo hace mal, la guerra fallida de la lucha contra las drogas, que no ha servido, porque nunca ha habido más consumo que hoy, después de años y años de guerra contra las drogas. No sirvió nada esa guerra, al contrario. Sirvió para alimentar los consumos. Exacto, pero bueno. Sirvió, pero para lo contrario. Exacto, pero yo me he peleado, no sé si lo conoces a Claudio Mate en Argentina. Claudio Mate escribió sí, pero no tengo comunicación con él. El último libro que escribió fue un libro como con una mirada hacia los que pensamos, hacia los que nos posicionamos con un modelo no drogocéntrico. Nos habla de que somos los tontos de los que quieren la legalización, ¿no? Entonces, él está en contra de la legalización, obviamente. No vamos a entrar ahí porque son temas... No, hago un paréntesis. Si ese fuera el problema, no habría alcohólicos. Claro, exacto. El alcohol es una droga legal. Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, no quiero entrar ahí. Voy en tu línea, por supuesto. Pero lo que yo creo que, y acá viene la importancia, es que es muy importante que un proceso de acompañamiento, no solamente del usuario, sino familiar, no ponga el centro en la droga. Como decíamos hace un rato, la droga, el objeto droga en sí mismo, sí, lo sacamos, porque si no, no se puede hacer ningún tratamiento. Tratamos de hacer un proceso donde la persona pueda estar en abstinencia, aunque también hay que aceptar que hay procesos de reducción de daño que son válidos también, y no sale la droga, y es válido igual, porque hace cambios igual en la persona. Si hay abordaje con usuarios que no dejan del todo el principio activo de una sustancia. Ahora bien, lo que sí hay que decirle a la familia es que el objeto droga no es el problema únicamente. Eso tienen que entender. El problema no es que tu hijo se droga, el problema es que tu hijo no tiene ganas de vivir, está deprimido, no se vale por sí mismo, se siente oprimido, no tiene estima, no maneja emocionalmente su mundo emocional, lo maneja mal, es un inmaduro, etcétera, 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 donde ustedes alimentan eso. Lo alimentan con esto que decía Alfonso.
cuando un padre o una madre ¿cómo se llama? Sobrealimenta o le da por demás, todo esto que hablamos, eso es fundamental, ¿no? Y se descentra de la droga, porque ahí no está la droga. Ahí está todo un entramado familiar complejo. Pero bueno, Eso es ponerle cascabel al gato, Facundo. Sí, no, es apasionante. Yo soy un apasionado como vos, Rodrigo, y como vos, Alfo, de la temática, y yo me apasiono, ¿viste? Me gusta mucho, y siempre digo, es muy complejo el fenómeno, porque involucra muchos aspectos. Es pensar que reducirlo solamente a que la persona tiene un problema porque se droga es una cuestión sumamente reduccionista, simplista, no tiene casi explicación. Y lo hace. Y no está viendo que el consumo aparece como una solución de otras cosas. Claro. Simplista e ingenuo aparte. Claro, tal cual. Sí. Sí, pero es como... Alfon, te toca hacer una síntesis de todo esto. Hoy voy a hacerlo. Sí, estaba pensando que todo lo que estáis diciendo es como si de repente alguien mata a otro con unas tijeras y empezamos a hacer una guerra contra las tijeras, sin ver no es el objeto, sino... Exacto, bueno, exacto. Haciendo un poco de síntesis, para no alargarnos demasiado en el vídeo, me gustaría... Yo he intentado sacar un poco lo que habéis dicho, ¿no? Y he llegado a esta conclusión, que cuando una familia entra en un proceso, digamos que se le va a pedir lo mismo que al consultante. Es decir, se va a pedir que tenga un autoconocimiento, que se mire hacia dentro, se le va a hacer y se le va a pedir que quiera cambiar. Igual que se le pide al consultante a la familia. Y se le va a pedir que empiece un proceso, también él y la familia. Que va a haber una reconstrucción de vínculos y de relaciones. Que van a tener que reconstruir vínculos, que mirarse. Y desde luego que tienen que mirar qué vínculo tiene la familia con esa sustancia. Eso sería un poco como lo menos importante, ¿no? Correcto. ¿Me dejo algo? No, mira, ya eso es, la mitad de eso ya es un montón. Eso ya es un montón, sería bárbaro. Claro. Igual yo agregaría, o no agregaría, sino más que agregar, yo tendría la consideración de que la familia tiene que estar dispuesta a revisar sus roles, no tanto que tienen que entrar en un proceso, porque la familia en un tratamiento no entra en proceso personal. El padre, por ejemplo, tiene que cambiar un montón de cosas, lo derivás a un consultorio externo, que haga un proceso con un psicólogo o con un profesional, él, para cambiar, que está buenísimo. Ojalá los padres pudieran tomar la iniciativa o la sugerencia de los profesionales, es decir, metete por ejemplo, a las madres, que están todo el día... digo las madres, los padres son más periféricos en general, pero no quiero ser juzgador, pero hay mucha madre que se carga con el problema del hijo, que está muy, no solamente sobreprotectora, sino muy tomada, capturada, porque su mente es solamente el hijo que se droga y ella no hace su vida no vale nada porque no hace su vida, no puede hacer su vida, está todo el tiempo pendiente del chico. A esa señora le iría muy bien hacer un proceso personal, pero no lo hace. Generalmente los programas no lo ofrecemos. Ofrecemos el cambio de roles, que empiecen a revisar y que hablar de ellas, pero no un proceso profundo. Entonces yo diría que la familia esté dispuesta a revisar la dinámica familiar y a trabajar los roles que cada uno tiene en este entramado familiar. Ese es el objetivo. Después, si el padre quiere hacer un proceso personal, es más, mira, te pongo el último ejemplo. Entrevista familiar. Una mala práctica para mí es que el coordinador solamente haga que la familia hable del joven que tiene el problema. ¿Qué pasa? Muy fuerte. Cuando el facilitador trabaja con un enfoque, entendiendo que hay que trabajar los roles, en una entrevista familiar, no digo en algún momento del proceso, el facilitador, el terapeuta familiar, empieza a decir, bueno, dar la palabra y se sorprende la familia, a la hermana, y le dice, a ver, contanos vos cómo estás, contanos vos qué hacés, casi
no hablan ellos. Y sabes que les pasa un montón de cosas a la familia, igual que al adicto. Les pasa de todo, porque no se ven mirados, porque toda la atención se la lleva este que se falopea, el menor no es ni visto, el mayor menos, la madre obviamente no vive una vida horrible. Eso se tiene que expresar en la terapia familiar. Se tiene que expresar, se tiene que dejar de centralizar todo en el chico. Entonces, claramente, ese trabajo ayuda a trabajar los roles, a visibilizar que además de este chico o esta chica, hay un montón de otras personas que están alrededor, que conviven con ese problema que traen. Y bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Agrego esto, que es un poco todo lo que venimos mencionando, que puede hacer, si se va a centralizar toda la mirada en el consumidor, no solo que sea extensivo al resto de la familia, sino que se mire al consumidor en sus aspectos positivos, porque no se los está viendo, no positivos porque se esté drogando, ¿no? Sino positivos porque evidentemente no están siendo mirados, y no solo está centralizado toda la mirada en él, sino desde un problema. O sea, todo el enfoque ayuda a agravar lo que ya está pasando. Ver las partes en las que sí que funciona, ¿no? Buscar las partes en las que la familia sí funciona, ¿no? Un enfoque muy enfocado en soluciones, ¿no? Y de la terapia de Steve de Seiser y Imso Kimber, creo que eran, ¿sí? Bueno, muy bien. Pues vamos a cerrar un poco. Ya nos hemos pasado un poco de lo que habíamos dicho que íbamos a estar. Bueno. Así que lo primero, agradeceros a los dos este regalo de sabiduría y este buen rato que a mí me habéis hecho pasar por lo menos, y espero que todos los que vean este vídeo en un futuro pues puedan disfrutarlo, ¿vale? Muchas gracias a Rodrigo. Muchas gracias Facundo. Gracias a ustedes, un cariño enorme. Rodri, un gustazo, sigámosla, ¿eh? Sí, más vale, totalmente. Un gusto seguimos enorme conectados. también. Bien, buenísimo. Un abrazo.